Aquí estoy de nuevo con ustedes, mis queridos oyentes, mi gente hermosa. Vamos a empezar este audio con una cita bíblica que está en Isaías 5, del 11 al 12. El Señor lo dice: pobres de aquellos que se levantan muy temprano en busca de aguardiente y hasta muy entrada la noche continúan su borrachera. Hay cítaras, panderetas, arpas, flautas y vino en su banquete, pero no ven la obra de Yahvé, ni entienden lo que Él está preparando. Esta es la palabra de Dios. Aquí vamos a continuar en la parte donde decíamos que yo me había confesado. Ese día yo salí como nueva. Me sentía como caminando entre las nubes. Fue una sensación inexplicable, me sentía liviana. Sentía como si me hubiera quitado una carga de encima. La primera vez que lo hice, me invadió una felicidad que yo no podía explicar. Mi hijo crecía con el amor mío y de mi familia. Ya tenía 7 añitos hasta que mi padre se enfermó y falleció. Este fue el día que me sentí más vulnerable porque me dio una compulsión por beber muy grande. Yo me acuerdo que cuando él falleció, yo bajaba por las escaleras de la clínica donde él se encontraba y me hice en un rinconcito. Y tenía tanta desesperación por beber, tenía tantos deseos de irme y desahogar mi pena y mi dolor en el aguardiente, en el licor que fuera. Y allí, en ese rinconcito, yo golpeaba mi cabeza contra la pared porque yo no quería sentir esa compulsión que tenía tan terrible. Mi hermana me alcanzó, se dio cuenta, me siguió, me alcanzó, me abrazó y me dijo: desahógate. Ya luego, cuando salimos y pude tener el mínimo de espacio, llamé a mi madrina. Ella me ayudó mucho, me escuchó, me fortaleció al haber hablado con ella. Luego, en una de mis reuniones, después de mi intervención, yo estoy yéndome un poquitico para atrás porque en esa oportunidad yo estaba en una reunión y hablando del resentimiento con mi padre. Y una compañera ya que tenía bastante tiempo de abstención me dice: espero y ojalá puedas decirle que lo amas antes de que se vaya. Eso sucedió poco tiempo antes de que él partiera. En el grupo me decían siempre: llama antes, no después. No después de beber, porque ya no servía para nada. Ya llevaba 4 años de abstención permanente y continua. Seguía asistiendo siempre, muy disciplinada a mis grupos de apoyo. Con un compañero abrimos un grupo en una institución de recuperación de alcohólicos y drogadictos. Una vez por semana eran las reuniones. Yo escuché tantos testimonios tan desgarradores, todos relacionados con el alcohol y la droga. En el tiempo en que yo llegué a mi grupo, muy pocos eran los alcohólicos y drogadictos. La mayoría éramos solo alcohólicos. Pero con el tiempo se fue mezclando. El caso de mi madrina era uno de los casos más fuertes de alcoholismo que había dentro del grupo. Y cuando yo llegué, ya llevaba ella 5 años. O sea que en ese momento ella llevaba ya casi 10 años. El Señor me estaba moldeando como el alfarero al barro. Estaba cimentando una nueva personalidad basada en su amor.
El grupo donde yo nací era un grupo de línea dura. Le decimos línea dura porque la gente que llevaba algún tiempo de abstención tenía principios muy fuertes y tenía un programa muy bien cimentado dentro del grupo. Por ello, teníamos algo muy bueno en común entre nosotros, sobre todo los del grupo que teníamos, éramos con esa visión de ser concretos, sin vacilaciones, y nuestras intervenciones iban al grano, o sea, nuestra experiencia personal. Había muchos compañeros con bastante programa, debido a que era gente comprometida en su recuperación y sobre todo en la ayuda y en el servicio. Yo realmente me enfoqué en utilizar las herramientas que me daba AA para vivir mi vida también fuera de los grupos. Porque, ¿qué pasaba? Yo veía muchos compañeros que solamente se desenvolvían dentro del grupo, reuniones solamente con la gente del grupo. Pero yo sabía que las herramientas del programa eran tan perfectas que se podía llevar una vida normal sin beber también fuera del grupo, o sea, en reuniones sociales. Esto no quería decir que seguía saliendo de parranda, solo que asistía a comidas, celebraciones familiares, en algunas celebraciones de amistades, pero aprendí a decir que no cuando tenía que decirlo. Mi hermana tenía una finca a las afueras de la ciudad y siempre íbamos toda la familia. Iban mis cuñados, ya saben que éramos 6 hijos. Ya estaban mis sobrinitos, ya era una familia grande. Hay veces mis cuñados me ofrecían, sin imaginarse en el daño que me estaban haciendo al ofrecerme en la bebida. Pero yo también aprendí a decirles no gracias. Continuaba con mis grupos de oración permanente, creciendo espiritualmente, aferrada a mi fe, descubriendo la riqueza que tiene la fe católica. Y entendí que hay, cuando una persona es ignorante en la fe católica, seguro protestante. Hasta que yo un día, que me mortificaba el resentimiento que seguía guardando hacia el padre de mi hijo, todavía tenía resentimiento. Un día me fui para la iglesia, estando algo triste, pensando en toda la situación que yo estaba viviendo con mi hijo, en mi familia, y sin poderle dar a mi hijo una imagen paterna. Llegué a la iglesia y estaba atenta a toda la lectura del Evangelio, y estando así, yo en ese momento le pedí con todo mi corazón al Señor que me ayudara a perdonar a este hombre. Ese día en mi corazón, estando yo en oración, bien concentrada, dispuesta a recibir lo que el Señor me quisiera poner, yo sentí que me dijo en mi corazón: toma la Eucaristía por el Padre de tu Hijo. ¿Te crees capaz de hacerlo? Pasé llorando y tomé la Eucaristía en ese momento y le pedí a Dios que en ese momento me concediera el don del perdón hacia Él. Y le dije al papá de mi hijo en mi interior: te perdono de todo corazón. En ese momento, quebrantada, me regresé a mi sitio y lloré. No les puedo explicar con palabras lo que sentí. Sentí toneladas que me había quitado de carga. En medio de todo esto, yo hablé con mi hermana, mi ángel, y le pedí que me ayudara a conseguir trabajo. Yo estaba trabajando independiente, vendiendo joyas,
vendiendo mercancía, vendiendo... Me convertí en una buena vendedora. Ella, ella me consiguió con sus conexiones un trabajo en una entidad del gobierno, la Televisión Colombiana. Entré a trabajar como secretaria de la oficina de personal. Mientras tanto, yo seguía con mi negocio de joyas. Tenía muy buena clientela y seguía siendo muy buena clientela en la televisión. Yo trabajaba, desde luego, en la parte administrativa. Un día decidí escribirle una carta al papá de mi hijo. Solo quería y me daba la esperanza de que se pudieran conocer, que él conociera a su hijo y su hijo a él. En esa carta le decía que lo perdonaba, que no lo estaba buscando para nada, simplemente para darle la oportunidad para que se conocieran. La sellé con mis lágrimas de perdón y de corazón le envié. Pasaron los meses. Un día me llamó una chica. Me regreso. Yo le había enviado esa carta a este caballero con un amigo español que conocía mucha gente del ámbito de la tauromaquia. Me llama una chica meses después y me dice, mira, yo soy la novia del señor español. Él no fue capaz de llamarte y me la dio a mí para que te la devolviera porque él no pudo entregar la carta. Y le pregunté yo por qué y me dijo, porque le dijeron que no se la podían entregar porque él ya había muerto. En ese momento sentí mucha tristeza. Cuando llegué a casa hablé con mi hijo sinceramente, ya mi hijo tenía alrededor de 8, 9 años, tenía como 9, 10 años. Y le expliqué, le conté la verdad, le dije, mira hijo, yo le escribí una carta a tu padre, pero él me confirmaron lo que yo tanto temía desde un comienzo, que él está muerto. Lo abracé y lo único que hizo fue llorar y encerrarse en el baño. Yo con el corazón partido no podía hacer nada. Llegó mi sobrino, que era el amigo, sobrino, hermano de él, y fue el único que pudo sacarlo del baño. Él estaba muy compungido. Después de esto yo me contacté con un compañero del grupo que tenía un programa en la radio del Minuto de Dios a las 12 de la noche. Era medianoche. Esto con el fin de ayudar a los alcohólicos que siguen sufriendo, que estaban sufriendo. Yo empecé a trabajar con él y le pedí a mi hijo que grabara el programa los días que se podían hacer más temprano o que lo dejara grabando. Y yo lo hacía con el fin de involucrarlo a mi hijo en que conociera cómo combatir esta enfermedad, siempre con el gran temor de que él fuera a caer o fuera a heredar esta enfermedad. Yo, en medio de todo, yo seguí las sugerencias del grupo y de los compañeros, es que no nos relacionemos con compañeros que estén dentro del programa. Yo fui muy cuidadosa durante todos esos años, pero llegó un compañero que me insistió demasiado. Nos involucramos, él estaba recién llegado, le traté de ayudar todo lo que más pude, pero tenía problemas emocionales muy severos. Sin embargo, yo ya estaba muy fuerte y firme dentro del grupo. Ya había logrado llegar al paso 10, me faltaba el 11 y el 12. Uno era que debería tener un contacto directo con Dios y en el último pasar el mensaje. Ya estaba
pasando el mensaje y dando el testimonio en la radio. Así pues traté de ayudar a este hombre, viviendo conmigo el programa y mi crecimiento espiritual. Yo todo esto lo quería compartir con él. Duramos un año. En este periodo él nunca tocó ni la droga ni el alcohol porque él sí tenía la doble adicción. Yo puedo decir que sí me enamoré de él y él de mí, pero yo veía que con él no había futuro porque a él no le gustaba trabajar. No lo veía muy consistente en el programa, él estaba bien porque yo lo guiaba. Entonces le dije que no nos siguiéramos haciendo daño porque él quería ya formalizarse y yo no lo vi. Yo ya tenía un criterio bastante maduro y juicioso y yo sabía que yo no iba a tener buena, buen fin con él. Hubo algún otro compañero que me culpó porque cuando terminamos, él volvió a beber y volvió a consumir droga. Me culpó a mí, pero la verdad, yo con todo el juicio y la respuesta, la mejor respuesta que le pude dar fue: cada quien es responsable de sí mismo. Yo traté de ayudarlo y no, con muy buena intención, pero no funcionó. Seguí trabajando en la televisión, en la parte administrativa, y debido a la envidia de algunas compañeras, tuve muchísimos problemas en esa oficina. Pedí traslado a otro departamento. En ese trabajo me tocaba hacer turnos. Y la televisión, yo trabajaba em, introduciendo los códigos para las propagandas de la televisión. Y eso se terminaba como a las 11 de la noche. Entonces habían turnos, turno por la mañana y turno por la tarde hasta las 11 de la noche. Un día, una amiga me dijo que había una niña que vivía en el norte y que daba mensajes de la Virgen, que la Virgencita la usaba y daba mensajes a través de ella. Me costó encontrar la dirección, pero fui con mi hijo y quedé con muchas dudas, porque cuando yo escuché a la niña, no era una niña, era una mujer desde luego, sino que nosotros le decimos niña. Esta chica daba los mensajes y cambiaba su voz por una voz muy dulce. Yo dije, esto es una grabación, esto no puede ser, esto no es verdad. Me fui, yo salí con mucha, con muchas dudas. Pero por la misma curiosidad quise volver. Vamos a dejar hasta aquí para seguirles contando qué pasó en esas reuniones que se hacían. Yo espero que estén atentos para el próximo audio y muchas, muchas bendiciones.